respecto ahora sí a Memorial del Convento, cito también a don José para darle apertura a este análisis. En El amor posible, de Juan Arias, dice lo siguiente: mis novelas son novelas de amor, porque son novelas de un amor posible, no idealizado, un amor concreto, real, entre personas, y no acaba, sigue en la vida de ellas. Así que, pues, esta novela, aunque, como yo escribí en las redes, tenga un aroma a crónica real, se disfrace de novela histórica, es una novela de amor, como todas las novelas de don José, es una novela de amor. Pero no es una novela de amor romántico, es una novela del amor posible. Por eso me gusta tanto, particularmente. Y escribe también José Saramago acerca del objetivo o de uno de sus principales puntos de partida al momento de pensar el proyecto literario de Memorial del Convento. Esa es mi preocupación, dice don José, por vidas que no dejaron huella, y en este caso fueron las vidas que pusieron de pie el convento de Mafra, por ejemplo. Y dice también José Saramago en el Diario de Lisboa: si no hay una revolución de conciencias, si las personas no gritan, no acepto ser meramente aquello que quieren hacer de mí, o no se niegan a ser un elemento de una masa que se mueve sin conciencia de sí misma, la humanidad estará perdida. No se trata de volver al individualismo, sino de reencontrar al individuo. Este es nuestro gran obstáculo, reencontrar al individuo en una época que se pretende que éste sea menos de lo que podría ser. La novela Memorial del Convento propicia una lectura del poder desde dos ángulos. Uno, el poder político, religioso, y podríamos denominarlo técnico-científico. Y dos, el poder ejercido por la fuerza heurística de la ficción. En la primera arista de análisis está el poder de la monarquía ejercido por el absolutismo de João V. La Iglesia Católica representada por las órdenes religiosas y las autoridades clericales, subordinadas al rey y en menor grado a las instituciones del poder técnico-científico representado por el padre volador Fray Lourenço de Guzmán. A esos poderes ejercidos en el siglo XVII en Portugal se contraponen el poder heurístico de la ficción saramaguiana que transforma a las figuras históricas en personajes que emulan una especie de parodia de las crónicas reales portuguesas. Al iniciar la lectura, el horizonte de expectativas apunta a recrear un fragmento importante de la historia de la realeza, de la pareja real, don Juan y doña Ana, pero avanzada la lectura, los lectores nos percatamos que las figuras protagónicas no son otra que la dupla de plebeyos Blimunda y Baltasar. En este orden subvertido en la trascendencia y el desarrollo de los personajes, Saramago hace justicia literaria visibilizando a los verdaderos oprimidos de la historia oficial. El poder real es vencido por el poder del amor ejercido en la fuerza heurística de la razón. Asimismo, el poder eclesiástico de la Santa Inquisición es vencido por el poder científico del padre Lorenzo, que desafía la ley divina, logrando inventar una máquina de volar. Ni la muerte logra separar a los amantes verdaderos. 7 soles y 7 lunas son irónicamente unidos en un auto de fe y también separados en otro. Se encuentran y se unen de manera inmediata y sin la mediación de palabras, en aquella oportunidad donde la madre de Blimunda era juzgada por hereje. El Santo Oficio los vuelve a reunir 9 años después para condenar a Baltasar y separarlos físicamente, pero esta pareja está unida eternamente por el respeto mutuo y la armonía. El complemento perfecto que se forjó en un amor sin artificios, sin convenciones sociales ni religiosas.
Cuando hacen el amor en el monte Juno, donde se encuentra la pasarola, sintetizan todo lo opuesto a la pareja real y la responsabilidad conyugal de la conjunción mística del deber carnal. En el capítulo en el que se narra la escena de la intimidad entre los monarcas asistidos por lacayos al momento del encuentro, está revestido de un ritual de oraciones y solemnidades protocolares para asegurar descendencia más que para demostrar afecto. Amor contrapuesto al deber. Libertad contrapuesta al privilegio de la nobleza. El autor ejerce el poder que le infiere la literatura para transformar al rey de la historia oficial en ese personaje de novela que revela sus vilezas y bajos instintos sin ninguna máscara de encubrimiento en el discurso histórico. El pleno deber que ejerce el autor a través de la figura del narrador siente que está en condiciones de revelar aún los pensamientos y sentires reales, jugando con su propia ficción y atreviéndose a crear un segundo nivel de abstracción cuando introduce personajes imaginarios en el hecho histórico propiamente dicho. Priorizar la historia de amor de los plebeyos por la de los nobles, las de los nobles, y la construcción de la máquina de volar por sobre la del monumental convento de Mafra, se comprueba la tesis más arriba afirmada, sobre la cual se dice que existe un poder más eficaz que el de los tiranos y el de los corruptos, ejercido sobre el pueblo, sus cuerpos, libertades individuales, que es este poder del narrador irónico, asentado entre lo histórico y lo ficcional, que viene a reparar las deudas del pasado y a vivificar la memoria de los oprimidos. Memorial del convento anula las barreras del tiempo y deconstruye los dogmas preestablecidos, revisitando la historia y descentralizando las perspectivas para focalizarse en atraer la atención sobre las historias pequeñas, las historias mínimas. Se sirve de las referencias históricas para crear dimensiones verosímiles, como las problemáticas sociales, los excesos del monarca, las injusticias cometidas por la Inquisición, y las juxtapone con escenas ficcionales, como el encuentro de Baltasar y Blimunda, uno acarreando las heridas físicas y emocionales de la guerra, y la otra asistiendo al destierro de su madre por hereje. A través del principio de descentralización, el autor dirige la mirada del lector hacia las historias de vida marginalizadas, de modo de integrarlas en el centro mismo de la historia. Saramago inserta en esta obra un espacio-tiempo histórico en diálogo permanente con el presente, factor disruptor con los principios básicos del género de la novela histórica, por lo cual se pone de manifiesto una vez más la marca estilística del autor, que presenta una novela desde su título como algo que en realidad no es, como cuando dice ensayo y es una novela, ¿no? Ensayo sobre la lucidez o ensayo sobre la ceguera. Así como Ensayo sobre la ceguera y sobre la lucidez son dos novelas existencialistas que reflexionan sobre filosofía y política, pero no a la manera del ensayo propiamente dicho, este memorial dista mucho de ser una novela histórica con la finalidad de centrar la narrativa en el eje analítico de la historia, sino que se sirve de la ficción para deconstruir hechos históricos y contar el acontecimiento desde la perspectiva de los vencidos y no de los vencedores. Saramago es crítico con la Iglesia Católica, pone de relieve el poder castrador de la Inquisición, impidiendo a los artistas expresarse y a los científicos expandir su conocimiento. El Santo Oficio abusa de su poder persiguiendo a Antonio da Silva, al padre Lorenzo y a la pareja de enamorados. El padre enloquece a causa de haber destruido su máquina de volar. Baltasar termina ajusticiado en la hoguera. Sin embargo, Saramago logra dar voz a aquellos que fueron silenciados. También glorifica el poder del amor que supera cualquier adversidad. El poder y la belleza de esta unión libre de los plebeyos superan al poder de la casa real. En Blimunda y Baltasar todo tiende a la elevación,
mientras que los reyes se sumen en la vileza moral. La reina es denigrada como mujer reduciéndola a una única función reproductiva, mientras que Blimunda lidera el reino del libre albedrío y la plenitud sentimental. Todo en ella y en el soldado manco remiten al ideal de libertad simbolizado por el vuelo de la pasarola. Esta alegoría del amor incondicional supera todos los problemas enfrentados por los protagonistas. El autor construye una trama situada en un espacio real, adaptando la época del relato a la actualidad. Paralelamente a los personajes históricos, crea personajes ficticios representativos del pueblo, que le permite transformar al mundo de los nobles lujos en un mundo austero de verdades simbólicas más representativas de la justicia que las presentadas por el relato histórico tradicional, entre las dos realidades opresoras de la monarquía por un lado y del clero por el otro. En esta obra, Saramago deconstruye los dogmas, cuestionando una a una las injusticias del pasado, intentando establecer diálogos y aboliendo los límites entre el pasado y el presente. Saramago consigue, a través de la fuerza heurística de la ficción, conciliar a la historia, con mayúsculas, con las historias mínimas de las vidas marginalizadas, integrándolas así a la historia oficial. De esta manera, restablece el orden y le otorga el debido reconocimiento al pueblo que realizó grandes obras sin que sus nombres fuesen mentados en ningún anal histórico. Memorial del Convento responde a ciertos criterios de la novela histórica, pero innova en la novela, ubicándola en el molde de la metaficción histórica, porque tiende a cuestionar y a reescribir el pasado, descentralizando el sujeto para conducirlo al centro y sacarlo de las márgenes. Esta obra revoluciona la manera en que se honra la memoria histórica y la identidad de un pueblo donde la historia la habían contado los que ganan. El autor pone de relieve que existe otra historia, la historia de los oprimidos.